Bien, buenas noches a todos. Muy bienvenida a hermana Nelly y María Ale. Muchas gracias por el buen pique que se pegaron hoy día y por llegar a vernos. La verdad que teníamos un gran deseo de conocerla y una gran expectativa por conocerlas a ambas, aunque ya algunos las conocen, sobre todo el grupo de amigas nuestras que va a la caritativa, a la cárcel de San Joaquín. La idea de hoy día es doble. Por un lado, presentar el libro de María Ale, que está a mi izquierda, que se llama 25 años y un día. Conocer su historia, conocerla a ella. Voy a hacerle algunas preguntas y ella nos contestará, digamos. Ya hicimos una previa en la cena. Es realmente impresionante su historia, muy bella. Y por otro lado, conocer algo más de la hermana Nelly, que ella lleva 13 años en el penal de San Joaquín y 32 años de religiosa en la congregación Hermanas del Buen Pastor. Y además 6 años que estuvo en el penal de Valparaíso, ¿no? Bien, entonces este libro, que para mí por lo menos fue la ocasión casual, porque yo había ido a una misa, invitado por mi señora, por una razón práctica muy distinta, pero en ese desayuno la hermana Nelly hizo esta promoción, digamos, de este libro, y la verdad que yo me lo leí ese fin de semana, digamos, sí, fue un libro que me fascinó. Entonces, María Ale, nosotros, la primera cosa que queríamos saber, digamos, ¿por qué escribir un libro? ¿Por qué permitir escribir un libro del cual tú eres protagonista? Es un parlamentario, es una cosa rara que un parlamentario se preocupe por la historia de una convicta. ¿Por qué aceptaste contar cosas de tu vida tan significativas, pudiendo esto ser también o generarte alguna dificultad con el mundo del delito? Porque ahí tú cuentas cosas muy reales y muy concretas. Es una historia real la tuya, no una historia inventada. ¿Por qué aceptaste este libro? Bueno, buenas noches. Me presento, soy María Ale, ex convicta, como dice acá el hermano. Ex interna. Quiero explicarle un poquito el tema de mi vida. Yo fui una niña criada en la calle y de a poco a poco fui internándome en el mundo del delito. Fui abandonada, una niña abandonada, crecí sin padre porque no lo conocí. Mi madre poco y nada la vi, hasta cuando tenía como 15 años recién vine a saber bien quién era mi madre. Y así fui creciendo en el mundo del delito, hasta que pasé por muchas necesidades. Desde que nací en un barrio chino, en la estación central, no sé si ustedes lo habrán escuchado nombrar, y de ahí empecé, ya a los 6, 7 años, 8 añitos, ya empecé a delinquir. Y así fue que fui creciendo, hasta que me pasaron cosas terribles. Anduve con mucha gente delinquiendo, hasta que llegué al narcotráfico, que fue lo peor de mi vida. Por meterme a delinquir, fui abandonada de chica y también abandoné a mis hijos. Después de que crecí, ya tenía 19 años, tenía 4 hijos. La vida me trató mal, pésimo. Pero quise escribir este libro, gracias a la madre Nelly lo acepté, porque también quise dejar una enseñanza para los jóvenes, que no recurran a lo que yo recurrí, porque es una vida equivocada. Hay que saber pensar y saber. Hay un refrán que dice: hace lo que yo hago, hace lo que yo digo, no lo que yo hago. Así le digo yo a mis nietas,
ahora que leyeron el libro. Pero eso fue mi vida y he estado presa en muchas partes. Y me gusta este libro porque es una enseñanza para la juventud. Que no vayan a delinquir, que no se metan en la vida delictual, porque se sufre mucho. Muchas gracias. Leyendo el libro, a uno le surge esta pregunta. ¿Quién es esta Mariale que, por un lado, es maltratada, como ya contabas, es abandonada por su madre, tiene esta obsesión por ser querida por la madre, me refiero a partes textuales del libro, aprende a defenderse, tiene un cortaplumas que la salva de muchas situaciones que podrían haber sido peligrosas, y en cambio ella aprende a ser respetada, pero por otro lado, con toda esta rabia que ella tenía por este abandono de la madre, sin embargo, ella tiene 6 hijos, ¿no? Y dices tú misma en el libro que después tú también abandonas a tus hijos y te vas detrás de la juerga, como dices ahí, de los amigos y del delito. Entonces, lo que impresiona es que esta Mariale es siempre una mujer que tiene un ímpetu muy grande, no olvida nada. El libro impacta porque cuentas todo, no censuras nada. Hay cosas que vives en basurales, te arrancas con un novio porque te estaban fabricando un matrimonio a los 14 años y te vas. Y ahí viene el primer embarazo, ¿no? Y entonces, ¿quién es esta Mariale? Que por un lado rechaza el maltrato de su madre, de las relaciones que tenías, y por otro lado, después abandonas a tus hijos, abandonas a las personas que te cuidaban, te arrancas de tu abuela también. ¿Quién es esta Mariale? Que en el libro es como lo más fascinante ir descubriendo a esta persona. Bueno, en esa época yo era muy loca, suelta, hacía lo que quería. Y cuando quedé embarazada de mi primer hijo, me echaron de la casa donde yo estaba, por no tenerme con la criatura. Y salí a la calle. Y ahí empecé a querer ser otra persona y me metí a delinquir más y más. Al tiempo después tuve otro hijo. Como decía, a los 19 años ya tenía 4 hijos y había que luchar para ellos. No sabía leer, no sabía escribir, nunca había ido al colegio. Y lo único que me quedaba era delinquir para poder mantener mis hijos. Después, cuando pasó el golpe militar, había que salir de aquí de Chile porque estaban matando a todos los delincuentes. Y yo tuve que salir también arrancando a la Argentina y no me pude ir con los niños, tuve que dejarlos acá para poder subsistir y poder mandarle plata a mis hijos para que pudieran comer. Y así fui creciendo en el mundo delictual hasta llegar a donde llegué. ¿Dónde llegó? En los lugares donde llegó, algunos lugares donde llegó, por ejemplo, fue la cárcel de Madrid, en Buenos Aires, en Milán, lugares donde delinquiste y donde viviste y también fuiste detenida, ¿no? Viena, en Austria, y 2 veces en Santiago. Entonces son 5 cárceles, una que se repite que es la de Santiago, y son 25 años de presidio efectivo. Estos lugares, Mariale, ¿qué te dejaron? ¿A quién encontraste en estos lugares? ¿Qué aprendiste? Porque aprendiste a escribir, a leer y algo más. Bueno, estando detenida yo, como en las primeras veces que caí presa, no le di mucha importancia porque eran pocos los meses que estaba. Pero cuando ya caí presa por el tráfico y yo sabía que me iban a dar muchos años, me dediqué a estudiar, me dediqué a trabajar.
En la Argentina hice mis primeros años de colegio, porque estuve 5 años presa allá. Y después, cuando caí presa acá en Chile, terminé mi primaria y terminé mi secundaria. Y también en la cárcel de Austria aprendí a trabajar. Sabía coser, pero no tan intensamente como lo aprendí ahí en esa cárcel. También me agarraron mal a las otras detenidas porque yo era muy rápida para coser, entonces no querían que estuviera ahí. Me echaron del taller de costura, me echaron porque era muy rápida, pero yo quería ganar plata para mandarle a mis hijos. Por eso que me proponía trabajar rápido. Pero fue para mejor porque la jefa dijo que no sabía, la María dijo no sabe en alemán, dijo, yo ya hablaba alemán a todo esto. Ella no sabe trabajar, no sabe hablar alemán, pero sabe trabajar. Así que me instalaron en una piecita aparte y me pusieron una máquina, una recta y una overlock, y ahí me puse a arreglarle la ropa a la policía, que fue mejor para mí. Y esas han sido enseñanzas que me han dejado cada una de las partes donde yo he estado. Bueno, después, cuando yo llegué aquí a la cárcel de Chile, la primera vez fue desastre, pelea, droga, alcohol. Pero la segunda vez dije yo, no, basta. Basta, porque tú vales, María, tú vales mucho. Yo ya había aprendido a coser, ya sabía trabajar, pero me faltaba una persona que creyera en mí, que me dijera, ven María para acá, yo te voy a enseñar a que tú eres responsable. Y ahí fue cuando conocí a la Madre Nelly. Pero antes de la Madre Nelly, ¿puedo seguir con la pregunta? Sí. La Madre Nelly la dejamos al final. Entonces quiero preguntarte además, por ejemplo, esta historia de, por un lado, como ya contabas tú, de abandonos, pero también de reconciliaciones. Hay una historia muy dura con tu madre. Tú dices al inicio del libro, yo tenía una obsesión por quererla, y ella no me quería, no me consideraba. Y esta es una historia larga de desencuentros. Sin embargo, cuando estás en Buenos Aires, ya has perdido, si no me equivoco, 2 hijos a esa altura, y encuentras a tu madre. A tu madre le queda poco tiempo de vida y tú la perdonas y te reconcilias con ella. Y entonces en esta historia de desencuentros hay también espacio de perdón y de reconciliación, ¿no? Sí, porque yo hacía muchos años que no veía a mi madre, y cuando estaba en la Argentina, mi hermano me mandó un telegrama y me dice que mi madre está muy grave. Entonces, pues yo a mi madre siempre la amé mucho, la amaba demasiado, lloraba por mi madre, pero ella a mí no me daba importancia, no sé por qué, sería porque era muy peluzona, no sé. Donde íbamos la dejaba en vergüenza, entonces ya después me dejaron de lado, no me llevaban a ninguna parte. Cuando mi hermano me escribió, me mandó un telegrama, porque en ese tiempo no había teléfono. Yo vine urgente a Chile y vine a buscar a mi madre y me la llevé para la Argentina. Estuvo conmigo harto tiempo. Yo estaba muy contenta porque por fin la tenía al lado. Sufría mucho por mi madre yo. Disculpen. Y llegó el día en que mi madre se enfermó y murió en mis brazos. Pero con todo el amor y todo el perdón se lo di, porque al final la entendí. Porque yo también hice lo mismo que ella. Pero fue por fuerza mayor, no porque yo hubiera querido rechazar a mis hijos, sino que porque me tuve que ir a la Argentina y no podía ir con 4 niños, porque no sabía lo que iba a hacer, a dónde iba a llegar. Por eso la perdoné a mi madre y hasta el día de hoy la amo también con todo mi corazón. En la historia de esas cárceles y en la historia del mundo delictivo en el cual te tocó participar con mucha creatividad y con mucho ingenio,
Me llama la atención en el libro que nacen amistades bien curiosas. También en Austria los gendarmes te aprecian. En Argentina hay también se impactan ellos con tu historia. Vuelvo un segundo a Austria. En Austria, cuando te llevan al tribunal, tú dices la verdad. Y los austriacos estaban confirmando tu versión. Si tú te equivocabas y dabas la versión, si tú mentías, la condena creo que eran 11 años. Como dijiste la verdad y todo coincidía, el juez tenía todos los antecedentes tuyos, esta mujer dijo la verdad, te dieron solo 2 años y tú estabas muy contento porque creo que te gustó mucho esa cárcel en Austria. Decía que era un palacio, ¿no? Que era un castillo. Entonces, ¿cómo te ganaste esas amistades? Porque eran gendarmes que te respetaban. Hay una historia también ahí con la familia del cónsul de Buenos Aires. Esas amistades que lograste en todos los mundos, en el mundo de la diplomacia, en el mundo intelectual, con los gendarmes. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo te ganabas este respeto, este espacio? Bueno, yo siempre, como decía, yo nací en un conventillo, en un barrio chino, y cuando fui creciendo me fui juntando con gente, claro que delictual, pero con conducta. Entonces yo fui absorbiendo todo lo bueno para mí, lo malo lo dejaba pasar, y siempre con respeto hacia las demás personas. Si no cuesta nada ser respetuosa. Buenos días, señorita, buenas tardes, permiso, muchas gracias. Entonces eso no cuesta nada y se gana el respeto y el cariño de la gente uno. En cambio, si uno es agresiva, es atrevida, es grosera, se va a ganar el desprecio. Y yo siempre tuve eso en la cabeza que mi abuela me decía. Siempre tenéis que ser respetuosa y educada. Aunque no sabéis leer ni andáis a pata pelá, pero tenéis que ser respetuosa. Y así me gané la gente yo. En la Argentina, cuando llegaba gente, ya estaba hacía un tiempo, yo ahí llegaban mujeres chilenas presas. Yo me preocupaba de pedir, porque no tenía visitas tampoco, de pedir un té y llevarles un té y un pan a mis compatriotas. Pero, porque allá no se toma té, se toma puro mate. Y como nosotros tomamos el té, yo me dedicaba a eso y a ayudar a las que venían llegando presas. Y así me fui ganando el respeto y la confianza de toda esta gente. Un día me acuerdo que me tenían mala porque yo le hacía los pantalones a los gendarmes y una niña me dijo: María, te voy a traer una tela para que me hagáis un pantalón a mí ahora. Pues me dijo, porque le hacía la pura policía. Y yo atrevida le dije, claro, pero también te voy a hacer la gorra. Uy, casi me mataron. ¿Y eso? ¿Qué otra pregunta? Tengo tantas cosas que quizás este libro se llama 25 años y un día, historia de una mujer que dejó el narcotráfico. Me contabas que quizás viene una segunda versión del libro, amplificada. Lo que impacta, conversando con algunas amigas que le conocen, lo que le impacta a ella de este libro es esta historia que yo diría más bien de una exigencia, un deseo de amor incansable, a menudo, las más de las veces, no correspondido. Quizás si el subtítulo debiera ser 25 años de exigencia de amar, de un ímpetu que no se cansaba de amar. Amor por tus hijos, amor por tus nietos, amor al final cuando ya dices tú, saco este título, sacaste tu octavo, no llegó nadie a la celebración y dijiste, significa que no me necesitan, entonces ahora yo puedo pensar en mí. Seguiste estudiando. Y entonces, a un cierto punto, cuando uno ya piensa que esta exigencia de amor en ti se cansó, nace esta historia en Santiago, en forma imprevista, con un amigo de infancia que lo encontraste en la cárcel, y nuevamente, después de los 60 años, nace nuevamente esta historia de amor. ¿Cómo ha sido
este deseo de amar siempre que has tenido, y que a pesar de no haber sido correspondido, tú no te cansas y sigues y encuentras esta historia y la tomas muy en serio, porque vas a hablar con el alcaide, hablas con la hermana Nelly, hace un lobby bastante grande y empieza esta historia nuevamente. Bueno, yo de joven tuve muchos novios, porque era muy guapa. Yo creo que no supe elegir, no lo vamos a llamar mala suerte, pero yo no supe elegir mi pareja, tuve mala suerte también, digámoslo, como viene la palabra, y tuve varios maridos, no es para que hágase lo que yo digo, no lo que yo hago. Y así me enamoré de un hombre que fue el único que amé en mi vida como hombre, y de ahí quedé con los niños, abandonada, presa. Y bueno, pasaron los años y yo un día estaba en la cárcel cuando me llaman a visita. Yo digo, ¿quién me llama? Si a mí nadie me viene a visitar. Voy a la sala de visita, al gimnasio, y yo entro así, no veo a nadie. Digo yo, ¿qué pasa? ¿Quién me viene a ver? ¿Quién me busca? Y siento que me dicen Elsa, y miro. Digo yo, hola, ahí me encuentro con un amigo de infancia que me había ido a ver. Bueno, de ahí ya me empezó a ir a ver, conversamos como amigos y nos hicimos novios, y nos hicimos pareja. Esto duró hasta cuando se pudo nomás, porque ahí mucho no duran los maridos. De repente se pierden y no aparecen más. Y eso, hasta que seguí yo luchando adentro, trabajando, estudiando. Tengo muchos diplomas, queriendo crecer cada día más como persona, queriéndome a mí misma, porque yo pienso que antes nunca me quise, hacía las cosas a la tonta y a la loca. Y hasta que llegó un día en que encontré el gran amor de mi vida, que es el que me tiene aquí presente hoy día. Y se adelanta a la última pregunta. Entonces, leyendo este libro, ahora preparando la cena, le hacíamos esta pregunta que se va viendo desde el inicio. Le preguntamos, ¿el rostro, hay un rostro de este amor no correspondido? ¿Descubre ella el rostro de este amor no correspondido? ¿Hay alguien que responda a esta sed de amor que ella tiene? En el libro hay un momento al inicio de su vida, pegada a su abuela y a su madrina, en que ella hace la primera comunión. Y ella dice que es el día más feliz de su infancia. Es el día de la primera comunión, donde ella tuvo dos coronas. La corona de su madrina, que llegó a tiempo, y la de su mamá, que llegó tarde, ¿no? Pero tú estabas feliz porque andabas con dos coronas. Y al final del libro se cuenta esta relación con la Madre Nelly, en que a un cierto punto la Madre Nelly, impactada por ti, te entrega las llaves de la capilla. Y tú dices, mejor dicho, ¿qué significa para ti estos dos puntos, este diálogo entre estos dos puntos? Uno al inicio de tu vida y otro bastante avanzada, ¿no? Aparece este rostro, emerge este rostro. Bueno, yo ese día lo recuerdo como si fuera hoy, porque yo tomé mucha droga, fumé mucha droga, tomé mucho alcohol y tenía problemas en la cárcel. Y ese día había tenido un problema que salí arrancando, corriendo, y me pasé. La policía me llamaban, María, ¿a dónde vas? María, ¿a dónde vas? No, yo corrí a la iglesia. Y llegué a la capilla y justo estaban las hermanas, las catecúmenas. Y llegué desesperada, llorando por todos los problemas que habían adentro y por toda mi drogadicción y todo eso. Y ahí estuve compartiendo con las catecúmenas que visitaban la cárcel en esa época. Les conté toda mi historia. Y me gustó cómo ellas me apoyaron, cómo ellas me brindaron ahí, me hablaron, me gustó mucho. Y de ahí yo vine y dije yo ya,
me voy a hablar con la madre porque ya no aguanto más esto y necesito cambiar mi vida. Y fue cuando fui a hablar con la madre Nelly. Y le dije yo que me diera trabajo. Y la madre me dice, pero María, usted trabaja en el taller de costura. ¿Se acuerda, madre? ¿Usted gana plata ahí, María? Yo le dije, aquí no se le paga. No importa, madre, le dije. No importa, yo quiero trabajar con usted. Si usted me da trabajo, no me importa la plata. Sí, María, yo le voy a dar trabajo. Ya, madre, ¿cuándo salgo? Mañana mismo salí a trabajar. Yo era control de calidad en el taller de costura. La jefa de la costura no me quiso, no quería que me vaya a trabajar con la madre. No, me dijo, yo voy a hablar con el comandante, no puede ser que me dejiste sola, no. Y yo no le acepté y me fui a trabajar con la madre. Y ahí empecé a darme cuenta de lo valiosa de lo que valía mi persona, porque la madre me hizo sentir como una persona que yo, importante, que yo sabía hacer cosas, sabía trabajar, pero nadie me había dado la oportunidad de demostrar lo que yo sabía hacer. Y la madre me dio toda esa responsabilidad de la capilla y de trabajar ahí. Y un día domingo ya estaba todo ok trabajando, y un día domingo le estoy sirviendo el desayuno después de la misa, que la madre invita a tomar desayuno a los invitados, y la madre le dice a la otra niña, la Isabel, ¿se acuerda de la Isabel? Le dijo, Isabel, tráigame las llaves de la capilla. La Isabel trajo así un manojo de llaves, y delante de toda la gente la madre me dice, tome María, esta es su responsabilidad, este es su trabajo. Por eso le doy gracias a Dios yo, porque la madre me dio la oportunidad y fue la única persona en mi vida que creyó en mí. Fue la madre, y me dio la oportunidad para el cambio, y más encima la misericordia del Señor, que me hizo correr hasta allá y pedirle perdón y arrepentirme de todas las maldades que yo había hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermana Nelly, esta historia con María Ale es una historia muy particular, es una historia que nace de un camino que usted ha hecho, y lo que nosotros quisiéramos saber es cómo nació en usted esta pasión por las internas, por cada una de ellas, esta pasión que llega incluso a construir espacios más humanos en la misma cárcel, como el Patio Mandela o como la Fundación Levántate. ¿De dónde nació esto? Buenas noches a todos, a todas. No sé, yo creo que hay como hartas cosas en la vida de uno que uno hace sin tener mucha conciencia del impacto que puede ocasionar en la gente. Cuando yo soy una mujer campesina del Valle de Colchagua, de la sexta región, soy la menor de 8 hermanos, y fui la única que pude estudiar en el campo. A diferencia de la María, yo tengo una familia que muy cariñosa, digamos, fui muy regalona de mis papás, de mis hermanos mayores y todo, pero éramos pobres. Entonces mis hermanos estudiaron la básica y yo fui la única que pude seguir estudiando estudios superiores después, enseñanza media, estudios superiores. Y cuando yo estaba en tercero medio en el colegio en Santa Cruz, me llevaron a conocer la cárcel de Santa Cruz. Y a mí me impactó mucho una imagen que siempre me impacta, es que ver a hombres y mujeres tras las rejas, con las manos así, tomadas en las rejas. Eso a mí me impacta porque siento que es el freno a la libertad. Y no hay nada peor en la vida que no tener libertad. O sea, pueden faltar muchas otras cosas, pero la libertad... Eso me impactó. Entonces, esas cosas cuando uno es adolescente, y yo dije, voy a ser gendarme. Cuando yo sea adulta voy a ser gendarme para poder acompañar, no sé, atender a los presos, a las presas. Esa fue mi primera intuición. Después de eso, ese año murió mi mamá. Fue un impacto súper duro para mí, entonces yo quise salir del campo y terminé el cuarto medio y me vine a Santiago a estudiar, arrendé una pieza, soy súper independiente, siempre fui muy independiente.
Entonces arrendé una pieza y me puse a trabajar y a estudiar. Empecé a estudiar catequesis educacional. Quizás la gente como de mi edad debe recordarse que en Santiago existía el hogar catequístico. Ahí empecé a estudiar catequesis educacional. Estoy hablando del año 82, tiempos muy duros de la dictadura militar en Chile. Y yo me mandaron a hacer práctica, porque en esa época Pinochet, que era presidente, dictó, no sé si un decreto o qué, pero que todos los colegios tenían que tener educación cristiana, católica o evangélica, pero educación valórica. Me mandaron a hacer práctica en un colegio en Pudahuel. Y yo hacía práctica y me pagaban también, daba clases, qué sé yo. Y un día se salió una chiquitita de cuarto básico, me pidió permiso para ir al baño y no volvía. Y en esa época había en Chile un desempleo terrible. Entonces mandaban a los colegios, a cuadrillas de hombres a hacer aseo y les pagaban el empleo mínimo, el PEM, que se llama, PEN-PO. Y había una cuadrilla de hombres ahí en el colegio, y esta chica a mí se me salió de la sala, no volvía, la voy a buscar, y yo encontré una escena que nunca en mi vida había visto. Yo venía del campo, muy sana de mente, como dicen las chiquillas en la cárcel, y esta chiquitita estaba siendo abusada por un tipo. Hasta ahí yo tenía un proyecto de vida como puede tener cualquier joven de mi edad. Yo tenía en ese tiempo 20 años y tenía novio, tenía proyectos, quería tener hijos, y eso cambió mi vida, ese impacto cambió mi vida. Yo dije, yo me siento llamada a hacer algo más por esta niña. Y llegué muy mal en ese tiempo no era tema el abuso sexual, no era abuso ni nada. No, yo denuncié al colegio, a la directora, al inspector, pero nadie dijo nada y nadie hizo nada. En la tarde en mi parroquia yo le conté a mi párroco y fui a misa, y yo hacía catequesis en esa parroquia en San Pablo, en Nuestra Señora de Guadalupe. Y el padre me dice, mira, lo que te está pasando a ti es que tienes vocación religiosa. Entonces dijo, padre, yo no quiero ser monja, yo no conocía a las monjas. Padre, yo me quiero casar. Me dijo, pero piénsalo, mira, busca. Y bueno, y él me llevó el día siguiente, así como de rápido, a conocer a unas monjas que eran de su congregación, que tenían hogar de ancianos. Y yo la encontré interesante, pero yo no era por ahí donde iba mi vocación, no me llamaba, yo no quería cuidar a abuelitos. Después otra monja me llevó con las salesianas, me llevaban a conocer el colegio Avenida Mata, María Auxiliadora Avenida Mata. Tampoco me gustó. Y yo seguí yendo a clase al instituto, y un sábado me encontré con una novicia del Buen Pastor. Y ella me invitó, porque yo la conocía de antes, me invitó a su casa al día siguiente, el día domingo, a almorzar. Me regalaron la vida de mi fundadora, Santa María Eufrasia Pelletier, una monja francesa, que a mí me impactó tanto, porque era un librito chiquitito, entonces me lo leí en la noche, y a mí me impactó tanto su vida que yo dije, yo quiero ser esta Santa María Eufrasia, súper presumida, pero yo quería ser como ella, quería ser como María Eufrasia. Y empecé a conocer a las hermanas, eso, ¿qué fue? 82, y yo en el 83 ya era postulante. En agosto del 83 yo entré al postulantado de las hermanas del Buen Pastor, porque me cautivó la figura del Buen Pastor. Me cautivó este Buen Pastor que deja las 99 ovejas en el redil y sale en busca de la que se perdió. Entonces yo quería ir tras las que se perdían. Entonces, y el Buen Pastor tenía en ese tiempo la misión de acompañar a las niñas de hogar, las residencias, mujeres de cárcel, y ahí a mí también se me encendió lo que yo había visto en tercero medio, esto de querer trabajar con los presos. Entonces como que siento que Dios me dio así como un vuelco a mi vida, y era todo lo que yo quería. Yo no soy de hacer largos discernimientos ni darle muchas vueltas a las cosas. O sea, sentí que esto era, y me arriesgué con todo. Entonces, nunca tuve así como así, chuta, ¿será, no será, el novio? Yo entré al postulantado un 6 de agosto del año 83, y el 26 de agosto de ese año yo le dije a mi novio que ya no podíamos seguir pololeando, después que ya había ingresado, porque no estaba ese proceso chiquitito de discernimiento, como que, chuta, le digo, no le digo. Entonces ya, entré y fui a la ceremonia. Era una ceremonia privada, cortita, éramos 3 chiquillas que entramos ese mismo día, y
claro, casi se murió el pobre porque nunca pensó que yo le iba a salir con semejante cosa. Pero seguí, hice mi papá en ese tiempo no quería que yo fuera monja, mi familia no quería que fuera monja, además no me creían que yo iba a ser monja porque yo era buena a ir a fiesta, me encantaba bailar, lo pasaba bien, entonces como que era raro esto de que me vieran de monja. Entonces incluso uno de mis hermanos fue hasta grosero conmigo, me dijo, tú estás ahí así, no digo el garabato, pero ¿cómo se te ocurre? Eso no es para ti. Bueno, ingresé, profesé, mi papá se murió en mi primer año de noviciado. Entonces, ahí también para mí, yo soy muy buena para leer las señales de Dios. No quiero decir que soy visionaria, pero sí para leer lo que Dios me va diciendo en la vida. O sea, como que yo tenía el compromiso de cuidar a mi papá, soy la menor. Entonces mis hermanos estaban casados, entonces mi papá estaba solo y mi papá me lo hizo sentir. Tú te vas a ir al convento, ¿quién me va a cuidar a mí? Era como, o sea, tú tienes que preocuparte de mí. Y mi papá se enfermó y tuvo una enfermedad súper corta, fue como bien, le dio una trombosis y duró 3 meses. Yo me fui a cuidar a mi papá y mi papá murió conmigo en mis brazos. Entonces me quedó una tranquilidad tan grande que yo dije, Dios me quiere aquí. Y me quiere toda de Él, no quiere que yo comparta con nadie más. Entonces, como que siento que me liberó el camino. Y así fue. Bueno, hoy día mis hermanos y mis sobrinos son los más felices que yo sea monja. Ellos disfrutan todo lo que yo puedo hacer. Y así nace la vocación. Y llegué al Buen Pastor, como le digo, y hice mi postulantado donde hoy día es la cárcel de mujeres, porque en ese tiempo las hermanas tenían la comunidad ahí. Porque esa cárcel estaba bajo la administración del Buen Pastor, entonces fue como que me lo pusieron todo en bandeja. Y de ahí que nace esta pasión por trabajar por las mujeres. Conocí la pobreza dura, conocí el abandono, la soledad de mucha gente y me mandaron a distintas misiones porque a nosotros nos envían a misión, no que uno pida, yo quería ir a la cárcel, pero se demoraron muchos años, hasta el 99 para mandarme a la cárcel. Yo hice mis primeros votos el 86, así que pasaron como 13 años y no pasaba nada con la cárcel. Y yo quiero ir a la cárcel, pero hasta ahí. ¿Cómo esta sensibilidad se transformó en un ímpetu constructivo, como el patio Mandela y la... Bueno, estando en la cárcel, cuando yo llegué a la cárcel de Santiago, habían 2.200 mujeres presas. Entonces, en una cárcel que tiene capacidad para 600 que vivan dignamente, o 700, pero no 2.200. Entonces yo llegué el 2005, en marzo, a esa cárcel, a CPF, y a mí me enviaron a anunciar la buena nueva de Jesucristo. Esa era la misión que yo tenía. Yo tenía que ir a ser testigo del amor de Dios en esas mujeres, de hacer que ellas conocieran a Jesús, anunciarles que Dios las amaba. Entonces llegué ahí y vi una indignidad tan tremenda que las mujeres no tenían champú para bañarse, no tenían toalla higiénica, dormían de a 2 en el suelo, ¿cierto, Mari? ¿Tú te acuerdas de esa época? Las literas eran de 4, se metían como en sobre. Entonces mi primera pregunta fue, ¿cómo yo voy a hablarles de Dios a estas mujeres que Dios las ama? Dios no puede estar presente aquí en esta mugre. Entonces empecé a conocer a las mujeres y a pasearme por los patios, a conversar con ellas, a conocer su historia. Y como yo no uso hábito, entonces muchas gendarmes no sabían que yo era monja, por lo tanto escuché y vi muchas cosas que las tengo guardadas en mi corazón. Del trato de las gendarmes con las internas, del abuso que había de poder con respecto a las internas, de la violación a sus derechos vitales, impresionante. Entonces estuve 3 años en ese tiempo así, y había un capellán, un sacerdote, con los respetos a los sacerdotes aquí presentes, que no me dejaba hacer nada, ni siquiera subir a ayudarle a dar la comunión, porque yo era mujer. Entonces, y un día había mucha gente en la misa y yo subí nomás, sin que él me llamara, y me echó. Me dijo, baje, y me dice así, baje. Yo no la llamé. Yo dije, pero padre, le voy a ayudar a dar la comunión. No, me dijo, baje. Y tuve que bajar muy humillada. Entonces dije, yo no puedo seguir con este cura acá, aquí en la cárcel. O se va él y yo no me voy a ir. O sea, era él o él. Porque yo fui enviada para trabajar con las mujeres. ¿Quién mejor que una mujer puede trabajar con las mujeres? Entonces fui a hablar con el capellán nacional y le dije, padre, yo no puedo seguir con este padre acá.
o usted lo saca, o lo saca, no hay otra. Y el padre duró 6 meses en tomar la decisión, pero al final él se fue, hoy día está en otra cárcel, feliz, somos amigos, pero en ese tiempo peleamos mucho. Y de ahí yo me quedé como capellana de la cárcel, y eso me permitió abrir la cárcel, porque el padre era muy celoso de la cárcel, no aceptaba que fuera gente voluntaria a la cárcel. Entonces, como yo tenía que buscar sacerdotes para que fueran a celebrar la misa, porque todavía no puedo celebrar misa, no es mi interés, por si acaso. No, como yo puedo hacer liturgia, pero no celebrar misa, importante la misa dominical, entonces empecé a buscar otros sacerdotes, y estos sacerdotes empezaron a invitar gente de sus movimientos, gente amiga. Entonces la cárcel se empezó a abrir, y por eso hoy día también, gracias a Dios, tenemos tanto voluntariado que apoya el trabajo de la cárcel. Y es así entonces, en este discernimiento, 2005 al 2008, 3 años que observé y compartí con las mujeres, que yo empecé a darme cuenta que había mujeres que salían y no tenían dónde ir. Entonces dije, aquí hace falta una casa acogida. Fue mi primera intuición. Un día fue el padre Alfonso Baeza, que ya falleció, un cura de Santiago, viejito, un encanto él, y muy comprometido, y le digo, padre, sabe que yo necesito abrir una casa acogida. Yo le dije a mi congregación, pero mi congregación como que no me entendió eso, y me dijeron otra casa, otra hora, ¿cómo se te ocurre? Tenemos tantas, ya no importa. Hablé con el padre, y el padre me dijo, bueno, abramos una casa. Eso fue junio del 2008, y en noviembre del 2008 abrimos casa acogida. O sea, para mí eso es un milagro. Porque alguien que piensa tener una casa y en 3 meses tiene una casa, eso no puede ser. Y no teníamos ni un peso de más. Entonces el padre buscó lucas, yo busqué la casa, y un día, y habían unas monjitas del Compañía de María que iban a hacer acompañamiento a la cárcel, una monjita, hermana María Luisa, que era bien mayor, y un día ella llegó muy triste y me dice, ¿sabes qué? Vivía a 4, lo que es hoy día la casa acogida, a 4 cuadras. Y me dice, ¿sabes qué? Vengo muy triste porque vamos a cerrar la casa. Y yo debo reconocer que en vez de ponerme triste porque ella se iba, yo me alegré porque yo dije, esta es la casa que yo ando buscando. Entonces le pregunté cómo iban a hacer con la casa, total que hablé rápidamente con su superiora, y me dijo la superiora que me entregaba la casa y cuando yo tuviera dinero se la pagara. Y así fue como tuvimos casa acogida. Después el padre, fuimos los dos a La Moneda, en el antiguo gobierno de la presidenta Bachelet. Y nos atendió Peñailillo, jefe de gabinete de esa época de la presidenta Bachelet. Y le dijimos, no llevamos ni un proyecto, nada escrito, sino que ¿sabe qué? Nosotros queremos comprar una casa que vale 45 millones de pesos y no tenemos ni uno, pero queremos la casa para las mujeres que salen de la cárcel. A la semana, la presidenta nos mandó un cheque de 50 millones y yo se lo debo agradecer a ella. Compramos la casa al contado, nos quedó plata para implementar la casa y la inauguramos el 5 de noviembre del 2008. Eso fue lo primero. Entonces era para que las mujeres que salían y no tenían dónde ir tuvieran un lugar de acogida. En esa época también se implementó en Chile la reforma procesal penal, y la reforma procesal penal tiene medidas cautelares que todas las extranjeras no podían tener porque no tenían casa, no tenían un lugar donde ellas pudieran llegar. Entonces la casa sirvió también para eso. Tuvimos una época de mucha gente que pasó por la casa de acogida. Al año siguiente nos dimos cuenta que teníamos que postular a proyecto y no teníamos un referente. Entonces nos convertimos en Fundación Mujer Levántate. Y Fundación Mujer Levántate, el nombre Mujer Levántate, está inspirado en el texto bíblico. No sé qué evangelio es, Padre Lorenzo, Talita Cum. El Padre Rubén. Padre, no lo quería dejar de evidencia, no. Bueno, hay un texto bíblico. El texto bíblico, cuando a Jesús lo van a buscar y le dicen que hay una niña que está muy grave, que es la hija de un soldado romano. Jairo, la hija de Jairo. Muy bien, padre. La hija de Jairo. Y Jesús dice, bueno, Jesús va a curar a esa niña. Y cuando va por el camino, le dicen, oye Jesús, ¿sabes qué? No vengas porque la niña está muerta. Y Jesús fue igual. Y Jesús dice, la niña no está muerta, está solo dormida. Y él le habla fuerte y le dice, Talita Cum, niña, a ti te lo digo, levántate.
Esa es la inspiración de Mujer Levántate, porque nosotros sentimos que para la sociedad en general, incluso el Estado, las mujeres de la cárcel están muertas y quisieran que no volvieran a revivir. Y para nosotros, los que nos comprometemos con ellas, las que las queremos y sabemos que son mujeres tan valiosas como nosotras mismas y mejor a veces, decimos, esta mujer no está muerta, solo dormida, y hay que gritarle fuerte, decirle: mujer, con nombre y apellido, a ti María, a ti, ponte de pie, levántate, ya basta de estar echada. Y cuando Jesús le dice a los que están ahí, denle ustedes de comer, nosotros decimos también, pues, denle ustedes de comer a las mujeres, pero no la comida. A ellas no les falta comida en la cárcel, no les falta té, no les falta desayuno, no les falta almuerzo, les falta la comida de la dignidad, que pasa por crear espacios de dignidad para ellas y que pasa porque tengan por lo menos sus necesidades básicas satisfechas. Solo así, recién yo, hermana Nelly, les voy a hablar de Dios. Antes no puedo, porque Dios no quiere que vivan en la inmundicia ni en la suciedad. Bien, otra pregunta que queríamos ponerle, a propósito de esto de crear espacio, fue bien impresionante que el mismo Papa haya recogido estas iniciativas de ustedes, como el Patio Mandela y la Fundación Levántate, y la haya citado en su discurso. Entonces es una provocación que nos llega a todos, lo que ustedes están haciendo. Esta conciencia de que el delito no es definitivo en la relación con la persona, que el delito no define a la persona. Usted en este libro hay una cita hacia usted, entonces usted dice con mucha claridad: hay un punto de encuentro con la interna en que ella tiene que percibir que el delito no la define. Me venía a la mente una frase muy querida de nuestro fundador, don Giussani, que siempre nos educó a esta conciencia de que el mal no define al hombre, que el mal no es el último paso, no es el último escalón, no es el peldaño definitivo en la vida del hombre. Y quería preguntarle, en este diálogo que usted de alguna manera tiene con el Santo Padre, porque en este momento en que usted presenta esta iniciativa y hace este discurso, de alguna manera le expresa esto que él recoge como de que alguien esté privado de libertad no significa que esté privado de dignidad. Entonces, esta conciencia de que el delito no define al hombre y que, por lo tanto, la dignidad en la persona es una cosa inagotable, en usted y en este encuentro con el Papa, ¿cómo lo vivió, digamos? ¿Es una confirmación a un trabajo que usted ha hecho durante tantos años? Bueno, yo creo que para mí que el Papa nos haya visitado en la cárcel fue realmente un regalo. No sé, creo que es una confirmación a todos los años de lucha, de dolor que me ha tocado vivir en la cárcel, y siento que Dios me premió nomás, así de simple. A lo mejor parezco súper presumida o orgullosa, si quieren pensarlo, pero yo siento que fue un premio al trabajo, a la perseverancia, no solo de mí, sino de muchísima gente que participa con nosotros en la pastoral. Por supuesto, yo siempre he dicho que estar privado de libertad no es estar privado de dignidad. Y el Papa fue muy claro: nadie tiene derecho a quitarte la dignidad. La dignidad se acaricia, fue una palabra muy bonita. La dignidad se cuida, porque la dignidad es lo que te da el ser hijo de Dios, hija de Dios. Yo siempre digo a las mujeres, ustedes cometieron un error. Y muchas veces cometieron el error no porque quisieron. Oye, si nadie delinque porque quiere. Nadie va por la vida y dice: hoy día voy a ir a robar, a ver si me pillan y me mandan a la cárcel. No es así el tema. Hoy día voy a traficar, total, me sobra la plata, pero igual voy a vender. No es así. La mayoría de las mujeres, yo diría el 90% de las mujeres microtrafica, a excepción de la María, que fue narco, pero microtrafica para comer, microtrafica para darle educación a sus hijos, que puede ser terrible, puede parecer terrible. El otro día yo iba en el metro, me subía en Vicente Valdés y quedé de pie, porque el metro a esa hora va a las 7 de la tarde, va siempre lleno. Entonces de repente iba sentada una mujer ahí, me queda mirando y me dice: ¿usted es la madre de la Corre? Entonces yo le digo: sí, yo soy la madre de la Corre. Entonces me dice: ¿usted no se acuerda de mí? Si yo estuve en la Corre, he estado 3 veces.
Entonces le digo, y me empezó a hablar de otras internas, me dice, ¿está todavía la Ana Rivera? No sé, sí, la Ana Rivera está, no sé qué. Empezamos a conversar. Entonces le digo, bueno, ¿y cómo te estás portando tú? Me dijo, súper bien, madrecita, porque yo no le robo a los pobres, yo voy para el barrio alto y solamente voy a los supermercados. Y aquí vengo ahora con mi bolsito lleno, me dijo, porque así con esto yo puedo darle, tengo para toda la semana para mis hijos. Y ella lo decía ahí sentada, yo de pie ya sentada, y toda la gente estaba escuchando. Y lo que más me impactó que después ella traía una bolsa con pan y saca una marraqueta y me la dio. Y me dijo, madrecita, para que cuando llegue a su casa tome té. Oh, eso me mató. Porque desde su pobreza, quizá el pan también era robado, no sé. Pero yo me llevé un pan y yo me lo comí porque me lo dio ella. Yo le dije, si yo tengo pan en mi casa, me dijo, no, pues madrecita, esta marraqueta está fresquita. Entonces, la solidaridad en la cárcel tiene rostro. Y la solidaridad en la cárcel cobra sentido porque es Cristo el que se comparte. Se comparte en la Eucaristía, que es lo más solemne que hacemos, pero se comparte en la vida diaria. Y tiene en la cárcel generalmente, solo si las chiquillas andan bajo los efectos de la droga, se roban entre ellas, pero si no, no se roban. Entonces, y la que tiene visita y es más pudiente y le llevan más cosas, también estamos permanentemente invitándolas a compartir con la que no tiene visita. Entonces, esos son signos de dignidad, de amor entre ellas. El día que iba a llegar el Papa, bueno, preparamos la visita del Papa con harto tiempo, pero el día de la visita del Papa, el martes en la mañana, el Patio Mandela, que tiene capacidad para 51 mujeres, y siempre está al tope, porque siempre hay lista de espera de mujeres que quieren ir. Habían 29 mujeres que venían de un set semiabierto que está a 4 cuadras de la cárcel. Y para no traerlas el mismo día, porque había mucha policía y muchos carabineros por todas las trajeron la noche antes. Entonces a mí me dijeron, hermana, pueden venir las mujeres de Yico. Muchas de esas han salido del Patio Mandela y están ahora en esa otra cárcel, en el set semiabierto. Y me dice, ¿usted puede recibirlas en el Patio Mandela? Entonces yo dije, ya, pues. Y yo fui a hablar con las chiquillas, le dije, chiquillas, van a venir sus compañeras de Yico, hay que recibirlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo desocupo un dormitorio y se los paso completo a las de Yico y ustedes duermen de a dos, comparten con... No, madrecita, ¿quiénes son? Denos la lista. Di la lista y cada una se hizo cargo de una compañera y compartió su cama con ella. Dígame que no son gestos bonitos. Y al día siguiente, todas preparándole el desayuno a su visita, a la que compartió la noche con ella. Y yo fui como a la 1 de la tarde a verlas ya cuando estaban arreglándose, prestándose ropa, pintándose, arreglándose el pelo, porque yo les había inculcado tanto que el día del Papa era una fiesta para nosotros, que se lo tomaron en serio y fueron preciosas a la fiesta. Entonces, como esos son gestos de dignidad. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona y me mueve para permanecer ahí, no importa el cansancio, no importan muchas cosas. De repente uno pasa a segundo plano como persona cuando ve que otra es capaz de ponerse de pie, de brillar, de que le brille el rostro, de que esté feliz con pequeñas cosas. Hermana, última pregunta que le hacemos porque ahora si no nos quedamos toda la noche fascinados. Este debate que hay en nuestro país sobre el garantismo de algunos jueces, por un lado, de que dicen que la justicia en el fondo no opera, no aplica, que hay una permisividad, que hay una indolencia, que hay un descuido, etc. Por un lado. Y por otro lado, esta idea de que la manera de corregir a la interna y el delito es aumentar más las penas. Esta lógica, que por otro lado descansa en una visión según la cual cuando nosotros hablamos del mundo del delito, lo ponemos fuera de la experiencia personal, a tal punto que hablamos de la rehabilitación de las reas,
Pero cuando hablamos de nosotros, hablamos de que nosotros necesitamos cambiar. Estoy hablando de nosotros los católicos, los cristianos. ¿Qué sentido tiene esto de rehabilitar? ¿Tiene sentido esto? Porque rehabilitar en función de qué, para qué. Cuando nosotros hablamos entre nosotros, hablamos de un deseo de cambiar, como decía María Le, de un deseo de amar, de ser correspondida. ¿No hay una cierta artificialidad cuando nosotros nos referimos al mundo de las internas y lo reducimos por un lado a penas, más penas o menos penas, y por otro lado a de que ellas se adecuen a la vida que lleva esta sociedad, que tampoco a nosotros nos satisface? Complicado el tema, porque, a ver, primero, yo creo que los jueces o la sociedad civil en general lo que queremos son más cárceles, ¿cierto? Y queremos penas más largas para los delincuentes y las delincuentes. Cuando estamos hablando de delincuentes, estamos pensando en el portonazo, estamos pensando en la mujer de la población, la legua que está traficando, estamos pensando en la que se metió al supermercado a robar, a la mechera, ahí estamos pensando. Pero no pensamos en los delincuentes de cuello y corbata, no pensamos en los que estafan a nuestro país a destajo, no pensamos en la corrupción de Carabineros, no estamos pensando en Soquimilca, Val y todas estas últimas juicios pendientes que hay. Entonces, cuando yo le digo al Papa, Santo Padre, en Chile se encarcela la pobreza, es así, porque estoy convencida que es así y porque llevo 19 años viendo pobres en las cárceles. Hasta ahora nunca me ha tocado una persona de ABC1 de Santiago presa. Entonces, la pregunta es, ¿para qué estoy pidiendo cárcel? Quiero encarcelar aún más la pobreza para que se haga realidad lo que la Yanel le dijo al Papa: Santo Padre, interceda por nosotros para que los futuros condenados no sean nuestros hijos, porque queremos cuidar a nuestros hijos, porque queremos mandarlos al colegio, porque queremos en la noche hacerlos dormir, queremos ayudarlos a hacer las tareas. Entonces, tenemos nosotros un discurso que es muy bonito, pero la práctica está muy alejada de lo que es nuestro discurso. Y uno pregunta, ¿qué queremos? Más cárceles, sí, de todas maneras. Y las propagandas políticas son mano dura a la delincuencia. ¿Y de qué delincuente estoy hablando? Entonces, eso es lo que a mí me duele y lo que me destruye el alma de repente, porque, como decía el cardenal Silva Enrique, queremos Chile, una mesa para todos. Yo amo este país, pero pucha, es que tenemos una sociedad injusta y desequilibrada económicamente. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de darse una vuelta por Cerro Navia, La Legua, La Pintana, La Bandera, La Victoria. Ahí sí que uno encuentra en cada esquina un volado o una volada, en cada esquina gente que no tiene que comer. Entonces mucha de la gente que se droga también se droga para inhibir el hambre que lo puede aquejar en algún momento. Entonces el círculo de la delincuencia en este mundo de pobreza es muy tremendo y es muy difícil de romper. Y cuando hablamos de rehabilitar, volviendo a la palabra que tú mencionabas, rehabilitar, ¿qué significa? Volver a habilitar a alguien. Oye, ¿con qué moral yo voy a hablar que voy a rehabilitar a una persona? Si esa persona no estuvo nunca habilitada para nada, no fue al colegio, no tuvo educación, no tuvo salud, no tuvo padres que la quisieran, no tuvo crianza amorosa. ¿A dónde la vuelvo a habilitar? Si no estaba habilitada nunca. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Estamos hablando de inclusión social, porque esta gente ha estado excluida de todo siempre. Entonces, nuestro desafío y nuestra tarea como católico comprometido es volver a incluir a esas personas, pero incluirla en una sociedad más justa y más equitativa. No puedo tener un discurso... Mire, nadie quiere un basural. Si en nuestras comunas nos ponen un vertedero, todos vamos a salir con carteles a reclamar. Si en nuestra comuna nos ponen una cárcel, todos salimos con carteles a reclamar. Entonces, en la cárcel es el símil del vertedero. Amontonemos basura en las cárceles.
Entonces, eso es lo que pasa en nuestra sociedad hoy día. Entonces, yo los invito así como a comprometernos, pero ustedes quizás que tienen cargos públicos, apostemos por la gente. La visión de la Fundación Mujer Levántate es un país justo, mujeres libres. Yo estoy convencida que el día que Chile sea más justo, no van a haber mujeres presas. Porque las mujeres, mira, hay 50.000 hombres 50.000 personas en Chile tras las rejas. De esas 50.000 personas tras las rejas, solo 3.900 son mujeres. Si es muy poquito en número y podrían no ser ninguna. Si tuvieran posibilidades, si alguien les diera trabajo, si alguien las ayudara a levantarse, si alguien les ayudara a postular a una casa. Ustedes conocen las casas de las poblaciones, pegadas una a otra, donde no hay intimidad, no hay respeto por el otro, donde viven 8 personas, donde hay una cuestión para que vivan 3. Entonces, eso es lo que tenemos en Chile. Entonces, cuando ahora decían que Chile, el Papa, no fue mucha gente a los encuentros del Papa, pues es probable que no haya ido mucha gente. Si Chile ya dejó de ser el país católico que era. Si eso ya, nosotros los católicos, a mí me han hecho hartas entrevistas después del Papa, estoy aprovechando mi minuto de fama. Entonces, yo digo, nosotros los católicos hoy día con la crisis que tiene nuestra iglesia debiéramos estar de rodillas, humildes, no humillados, pero humildes. Yo ya no espero que mi templo se llene de gente, porque a lo mejor va a ir mucha gente, pero ¿qué pasa con su compromiso de cristiano? ¿Cómo está viviendo su fe? A lo mejor van 10 personas a misa, pero van con todo el punch, con todo el corazón, y sobre 10 uno puede volver a edificar, pero sólidamente. Entonces, si todos ustedes, imagínense que cuántos son, más de 100, si todos nos pusiéramos las pilas, y si todos fuéramos buenos católicos, buenos cristianos, comprometidos, apañando al otro que tiene menos posibilidades que yo, dando lo mejor de mí, cambiamos la sociedad, ténganlo por seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Ale, muchísimas gracias, hermana Nelly, porque estas palabras que quiero ofrecer como conclusión, que son las palabras del discurso del Papa, nos hacen percibir cómo en cualquier circunstancia se encuentra el hombre, se encuentra la persona. Esta historia vuelve a partir, esta historia particular vuelve a renacer de alguien que nos acoge, que nos abraza, como usted nos invitaba. Entonces, estas palabras del Papa son ante todo un testimonio de haber estado él ahí presente. Ahora nos contaban distintos amigos de que este encuentro con el Papa en la cárcel ha sido quizás el encuentro, el Papa ha dicho que ha sido el encuentro que más lo impactó a él acá en este viaje a Chile y a Perú. Pero a nosotros también nos queda la provocación de él. Entonces yo he tomado una frase, es esta, dice, ser privado de la libertad no es lo mismo que el estar privado de la dignidad. No es lo mismo. La dignidad no se toca a nadie, se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dignidad. De ahí que es necesario luchar contra todo tipo de corsé, de etiqueta que diga que no se puede cambiar, o que no vale la pena, o que todo da lo mismo. Porque lo que hemos escuchado esta noche es de que todo no da lo mismo, y de que en cualquier circunstancia uno se encuentre, su presencia que nos toca a través del Papa o a través de la hermana Nelly para María Ale, y de María Ale para Nelly, y ahora para nosotros, significa que es posible recomenzar, significa que esta historia particular, que Cristo está con nosotros, que Cristo nos alcanza, es posible que en el fondo esta exigencia de amor que uno tiene empiece a descubrir un rostro. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado esta noche.